Bien, entonces en este espacio vamos a trabajar las características más importantes que tiene Scopus como herramienta de investigación y la agenda que le proponemos para este espacio es la siguiente. Esta sesión, como se lo mencionaba hace un instante, está presupuestada para que dure una hora. Ya si hay un gran flujo de preguntas, pues puede que se tome unos minutos más, pero el objetivo es que tome una hora. Recuerde que este espacio también lo vamos a repetir en la tarde. En cuanto a las franjas horarias, es a las 3 de la tarde de la Ciudad de México y Costa Rica, a las 4 de la tarde de Ecuador, Panamá, Colombia, y a las 5 de la tarde para quienes se conectan desde República Dominicana. Si usted se está conectando desde otro país, tenga en cuenta alguna de estas tres franjas horarias y pues esa va a ser su referencia para que se conecte en la tarde. Si es de su interés, recuerde que es la misma sesión. Muy bien, entonces vamos a trabajar pues de la siguiente manera. Esto es lo que le propongo que trabajemos durante esta sesión. Entonces, lo que le propongo como temario para este encuentro de para qué sirve Scopus es, en primer lugar, definir Scopus, ¿no? Las características más importantes que tiene este recurso de investigación, cuáles son esos puntos clave que usted debe tener en cuenta. También desde esa resolución, poder aclarar algunas inquietudes que hay desde la perspectiva de planteamos esto porque hay muchas preguntas comunes en torno a ello. Entonces, ¿cómo vamos compartiendo las características más importantes de Scopus también a partir de preguntas comunes que usted a través de este tipo de espacios tiene? Después de esto vamos a ver para qué sirve, ¿no? Entonces, esas funcionalidades que tiene Scopus, que en realidad son diversas. A veces se cree que Scopus solamente lo tienen que usar los de biblioteca, o solamente tiene que usarlo alguien que sea investigador, o solamente lo puede usar un estudiante doctoral, etcétera, pero en realidad no. Son, digamos que apreciaciones que se tienen, pero en realidad es una plataforma que puede ser utilizada por diferentes personas que hacen parte de una comunidad académica. Vamos a ver un poquito ese para qué sirve y en qué momento podemos utilizarlo. Justamente dentro de ese momento de las utilizaciones vamos a plantear ejemplos de diversas funcionalidades que tiene la plataforma y que usted va a poder utilizar de la misma. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, yo le voy a ir mencionando a grandes rasgos qué puede hacer, cómo lo puede hacer y en qué momento usted puede utilizar esto dentro de su proceso de investigación. Bien, entonces la idea es que cada uno, de acuerdo a sus conocimientos previos, aprenda, valga la redundancia, algo nuevo acerca de Scopus. De otra parte, vamos a poner a prueba sus conocimientos al final. Vamos a poner a prueba esos conocimientos que usted adquirió durante esta sesión a través de dos preguntas muy simples que para quien se conectó temprano y prestó atención, pues le va a ser muy fácil responder estas preguntas. Y por último, vamos a resolver las preguntas que tenga en torno a lo que hemos visto. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a la agenda que le proponemos para esta sesión, así que vamos a ingresar con el primer punto de la misma, que es definir qué es Scopus. Entonces, ¿qué es Scopus? Entonces, empecemos por acá. Primera característica para definir Scopus y es la punta del iceberg. Scopus es una base de datos de resúmenes y citas de literatura científica. Entonces, fíjese que aquí tenemos la punta del iceberg. Lamentablemente, muchas personas se quedan con esto. Y lo primero que dicen, no, pero a mí para qué me sirve una base de datos de resúmenes, si yo lo que conozco como base de datos es un motor de búsqueda donde descargo documentos o encuentro documentos en PDF, en texto completo. Entonces, ¿para qué me sirve a mí tener una base de datos de resúmenes? Y no cerramos la puerta, ¿sí? Eso es por la infortunada asociación que se tiende a creer entre, o se tiende a crear entre base de datos y texto completo, ¿no? Se tiende a creer que todo lo que llamamos base de datos es lo mismo y necesariamente debe ser un recurso donde debo encontrar documentos en texto completo, publicado en un libro o una revista, pero no es así. Entonces, muchas personas se quedan con la punta del iceberg de todo lo que es Scopus. Y uno de los objetivos de esta sesión es que usted no se quede en esa punta del iceberg, que usted sí tenga claro que Scopus siempre va a ser una base de datos referencial o de resúmenes que cuantifica las citas de la literatura o la información referencial que se encuentra allí, pero que vaya mucho más allá de esto. ¿Listo? Entonces lo primero es eso, una fuente de información referencial. ¿Por qué es una base de datos referencial? Hay personas que nos han mencionado, y le menciono un ejemplo muy sencillo de una persona que me decía, Carlos, mire, yo he hecho muchas búsquedas en Scopus y no sé qué estoy haciendo mal, porque
cuando hago búsquedas en Scopus, siempre encuentro resúmenes. Ayúdeme a encontrar los documentos en texto completo porque no sé qué estoy haciendo mal a la hora de buscar en la plataforma para que me genere resúmenes. Entonces, la persona estaba confundida por lo mismo que hablamos. Creemos que todas las bases de datos son iguales y necesariamente son recursos que nos tienen que mostrar documentos en texto completo y no es así. Esa persona no estaba haciendo nada mal. Esa persona tenía un inconveniente muy mínimo y era que no conocía las características de Scopus. Y una de las características de Scopus es que es una fuente de información referencial porque el contenido ha sido publicado por más de 7.000 editoriales de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Scopus no tiene los derechos sobre la información que se encuentra allí. Entonces, por tal razón, nunca va a poder reproducir o mostrar un artículo en texto completo. Siempre, como plataforma, lo máximo que le va a mostrar de un documento va a ser el resumen. Pero no es que usted está haciendo algo mal, o no es que la plataforma tenga algo en contra suyo, o no es que su institución tenga una suscripción parcial a Scopus. No, es una característica innata de la plataforma. ¿Por qué? Por el contenido que tiene. Entonces, usted en Scopus no va a encontrar información de una sola revista o de una sola editorial, sino que en realidad va a estar buscando información publicada por más de 7.000 editoriales y esa misma razón es la que hace que la plataforma sea referencial, porque Scopus no tiene los derechos para reproducir esa información publicada por más de 7.000 editoriales de todo el mundo. ¿A qué editoriales? De todo tipo de procedencias, es decir, editoriales comerciales, editoriales universitarias, editoriales de centros de investigación, editoriales clínicas, etcétera. Entonces, esa información que usted va a encontrar dentro de esta plataforma va a ser 100% referencial y publicada por autores de todo el mundo y por revistas o fuentes de información de todo el mundo. Bien, no es una base de datos que solamente tenga como nicho su país o América Latina o los países hispanohablantes, sino que es una fuente de información donde el contenido es global, es universal. Es decir, usted si busca su palabra clave, nutrición, busco ese mismo término clave desde su país o lo buscó desde una parte de Asia, el resultado de búsqueda tiene que ser el mismo. Scopus es funcional del mismo modo en todo el mundo. Bien, no hay ninguna diferencia en resultados ni nada por el estilo. Entonces, es una característica bien importante que debe tener en consideración. Otra característica de Scopus es que todo el contenido ha pasado por un proceso de revisión y evaluación. Entonces, una fuente y una base de datos donde usted se va a encontrar contenido publicado por fuentes. Cuando hablamos de fuentes, hacemos referencias a revistas, libros, etcétera, donde se han publicado los documentos. Y esos documentos publicados en dichas fuentes se han sometido a unos procesos de revisión. Todo lo que usted encuentre en Scopus ha sido revisado y evaluado. Bien, ¿qué es importante que tenga en cuenta? Que Scopus no revisa ni edita documentos. ¿Y a qué viene este paréntesis? Dentro de este tipo de espacios, otra pregunta muy común, seguramente usted se puede sentir identificado con esto, es ¿cómo publico en Scopus? Y la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Nadie publica en Scopus, porque Scopus no es una revista donde usted envía artículos. Scopus es una base de datos que tiene la capacidad de almacenar información o de contener o de indexar, ese es el término adecuado, de indexar información publicada por más de 7.000 editoriales. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Publicar en una revista que está indexada en Scopus, no publicar en Scopus, porque Scopus no evalúa artículos. Bien, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es una confusión muy recurrente, es una confusión muy común con la que llegamos a este tipo de espacios. Entonces, Carlos, yo quiero que usted me enseñe cómo publicar en Scopus, a dónde envío el artículo para que esté en Scopus, cuál es el comité evaluador de artículos de Scopus. La respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Nadie publica en Scopus. Se publica, recuerde, en fuentes que están indexadas en Scopus. ¿Dónde encuentro esas fuentes? Es la contrapregunta que surge. La respuesta es muy sencilla, en Scopus. Usted en Scopus va a encontrar los títulos de fuentes que están indizadas allí. ¿Listo? Entonces, recuerde, detrás de todo documento que hay en Scopus hay un proceso de revisión y un proceso de evaluación. Detrás de todos los documentos o todas las referencias de documentos que usted encuentra allí. Bien. Y por último está el objetivo, que este lo vamos a desglosar un poco más adelante. El objetivo de Scopus es rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. Ese es el objetivo que tiene Scopus como herramienta de investigación. ¿El rastreo cómo? Con una sola búsqueda, usted va a buscar, o valga la redundancia, va a encontrar información que ha sido publicada por más de 7.000 editoriales. Bien, entonces
Es algo muy parecido a lo que usted hace con Google Académico. Google Académico no publica, Google Académico tampoco es una revista. Google Académico es un motor de búsqueda web donde usted encuentra información de documentos y Google Académico lo que hace es redirigirle a donde está publicado el documento. Scopus hace algo muy parecido, con la gran diferencia de que todo lo que va a encontrar en Scopus se ha sometido a procesos de evaluación. No todo lo que usted encuentre en Google Académico es contenido que ha sido revisado y evaluado. Y Google Académico tampoco se lo dice. Entonces, el rastreo es muy parecido a esto. Con una sola búsqueda va a encontrar información de múltiples fuentes. Es una herramienta muy analítica. Al tener un universo de información tan amplio, desde la perspectiva de información referencial, pero un universo tan amplio, usted va a poder analizar información de, por ejemplo, métricas, va a poder medir la producción de una institución, la producción de un país, la producción de un autor, y también es una herramienta que apoya mucho la visibilidad académica. ¿Cómo? A través de los perfiles que genera. Estos ya son temas un poco más avanzados de Scopus. Entonces, Scopus genera perfiles para autores, que serán temas de otras sesiones, por supuesto. Entonces, los perfiles de autores son generados por Scopus a aquellos autores que han publicado un documento en una de esas revistas que están indexadas. Entonces, Scopus como base de datos, que es lo importante para usted que está empezando, es una fuente de información referencial. Esa es la síntesis a la cual quiero llegar con esta diapositiva. Y es referencial no porque tenga algo en contra suyo, no porque su institución no suscriba a Scopus completo, no. Es referencial porque tiene contenido publicado por más de 7.000 editoriales y porque su objetivo es otro. Bien, entonces ahí era donde hablábamos, no todas las bases de datos son iguales. Infortunadamente, en muchas oportunidades se tiende a creer que todo es igual. Entonces, que todos son motores de búsqueda donde descargo PDFs, pero no es así. Entonces, eso es lo primero que tenga claro a la hora de utilizar Scopus. Bien, ahora vamos a ver ahora alguna de sus funcionalidades y vamos ya a ingresar a la plataforma a hacer ejercicios de búsqueda. Entonces ya usted ya tiene más claro lo que es Scopus, las características más importantes que tiene este recurso de investigación. Ahora vamos a hablar de algunas funcionalidades de esta plataforma. Entonces, la primera funcionalidad fue uno de los puntos de los cuales hablamos hace un rato y es la funcionalidad asociada al rastreo de referencias de literatura revisada y evaluada por pares. Ese es el primer elemento clave. Entonces, es una herramienta enfocada justamente a ese rastreo y aquí planteamos una similitud con Google Académico, pero una gran diferencia también con este motor de búsqueda web. Entonces, vamos a irnos a Scopus y vamos a ver cómo funciona. Por acá. Entonces, por aquí está Scopus, que es importante y siempre lo recalcamos en este tipo de sesiones. En este momento somos 367 personas conectadas. De los 367 que estamos en sala, seguramente somos de diferentes países, de diferentes instituciones, como usted lo mencionaba en los saludos, ¿cierto? Que se conectó desde un país o desde otra institución, etcétera. Entonces, cada uno de ustedes desde su institución tiene una forma de acceder a Scopus, porque la suscripción a Scopus es institucional, no es personal. Entonces, usted desde su institución tiene una forma de acceder a Scopus única. Si me pongo a explicarle, ya aumentamos a 369 personas que estamos en sala, uno por uno, a los 369 cómo accede a Scopus desde su institución, se nos van a pasar no una hora de sesión, sino 3 horas. Entonces, el consejo para usted que no sabe cómo acceder a Scopus es contáctese con la biblioteca de su institución. La biblioteca de la institución es la que se encarga de decirle cómo tiene que acceder a Scopus. Bien, en esta sesión no es el espacio, por lo que le digo, somos 371 personas, seguimos incrementando el número de presentes y no puedo decirle uno por uno cómo accede a Scopus desde su institución. Entonces, es una tarea que usted tiene netamente suya, la mayoría muy seguramente también lo tiene claro, pero es importante que sepa cómo acceder a Scopus. Lo que no tiene que hacer es buscar scopus.com y ya. Usted tiene un proceso interno dentro de su institución. Entonces, ¿cómo lo reconozco? Debo hacer la tarea de ponerme en contacto con la biblioteca porque nosotros desde esta sesión no le podemos decir cómo acceder. Lo que sí le puedo decir, mire, usted reconoce que tiene el acceso correcto cuando da clic en esta figura de casita o de institución en el extremo superior derecho y le aparece el nombre de su organización, universidad, centro de investigación, etcétera, que le está dando acceso a Scopus, ya sea porque está asociado, ya sea porque trabaja allí, ya sea porque es estudiante allí, etcétera. Entonces, su institución es la que le da el acceso a Scopus y Scopus se lo comunica, le dice, mire, a través de esta casita, mi organización en este caso, la institución que me da acceso a la plataforma, es Elsevier.
es la que me está dando el acceso a Scopus. Entonces usted tiene que acceder correctamente desde su institución. Recuerde no ingresar desde scopus.com buscando en Google, porque ahí no está teniendo el acceso correcto a la plataforma. Bien, ¿cómo acceder? Recuerde que esa pregunta se la responden desde la biblioteca y no desde esta sesión. ¿Listo? Entonces es importante que lo tenga en cuenta. Bien, muy bien. Entonces, una vez usted ingresa a Scopus desde su institución, va a encontrarse con 4 dimensiones, bien, o 4 módulos, vamos a denominarlos así, bien. Entonces, usted lo que va a hacer es encontrarse con los mismos 4 módulos o la misma pantalla que yo tengo aquí y le voy a mencionar los 4 módulos de Scopus. Está el módulo de fuentes, que aquí es donde cuando preguntaban nadie publica en Scopus o cuando mencionamos que nadie publicaba en Scopus y que la contrapregunta a esto es ¿dónde encuentro las fuentes de información que están en Scopus? Usted va a encontrar acá en el motor de búsqueda de fuentes el listado de todos los títulos que están en Scopus. Bien, entonces esto está enfocado, por ejemplo, a temas de publicación. Bien, entonces motor de búsqueda o módulo o dimensión de fuentes. Después tenemos el módulo de documentos. Este es el motor de búsqueda que vamos a utilizar en un principio para el rastreo, ¿no? Este motor de búsqueda está compuesto de el campo de búsqueda, es decir, usted dónde quiere encontrar la o las palabras clave sobre las cuales quiere encontrar información. Entonces, quiero buscar X o Y término y que esté en el título, resumen o palabras clave, o usted aquí puede empezar a jugar con los campos de búsqueda, ¿cierto? Es el motor de búsqueda por documento. Aquí coloca sus palabras clave, ya vamos a hablar en un rato de eso. Después está el motor de búsqueda de autores y afiliaciones. Esto tiene que ver con algo que le mencionaba cuando definimos qué es Scopus, y es esto, la visualización. Pero aquí usted, desde esos 2 motores de búsqueda que le acabo de mencionar, va a poder encontrar y visualizar la producción de una institución que publica su universidad, que publica la institución a la cual usted está vinculado. Y también va a poder encontrar su perfil como autor. Recuerde que estos perfiles son creados por Scopus. ¿Cuándo crea estos perfiles Scopus? Cuando se publica un documento, una fuente indexada. No cuando publican Scopus, porque ya sabemos que nadie publica en Scopus. Bien, Scopus no es una revista. Entonces, estos perfiles de autor son encontrados cuando usted ha publicado mínimo un documento en alguna revista que está indexada en Scopus. Entonces, son las 4 dimensiones, los 4 motores de búsqueda de Scopus. Bien, entonces ya tenemos claro qué es Scopus y cómo están compuestos sus motores de búsqueda. Muy seguramente usted, de acuerdo a su conocimiento y por supuesto también a sus necesidades, va a hacer mucho más énfasis en un motor de búsqueda u otro. Si usted es estudiante, por ejemplo, de pregrado, de posgrado, etcétera, usted muy seguramente va a hacer mayor uso del motor de búsqueda por documentos. Pero si usted es un administrativo de la dependencia de investigaciones de su institución, usted muy seguramente utilizará más el motor de búsqueda de afiliaciones. ¿Sí? Entonces, cada uno de acuerdo a sus necesidades va a darle más uso a un motor de búsqueda u otro. Como somos un grupo tan diverso, por eso hago énfasis en las características de cada uno, porque usted se va a sentir más afín con una u otra búsqueda de acuerdo, como lo mencionábamos, a sus necesidades. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la búsqueda por documentos para ejecutar este rastreo, el cual mencionamos hace un rato, de resúmenes y citas de literatura. Entonces, este rastreo debe ser en inglés, ¿bien? Y volvemos a lo que hablábamos hace un rato, no es nada en contra suyo, no es nada o algo en contra de América Latina, no es algo en contra de los hispanohablantes, no. Lo que pasa es que la mayor cantidad de información a nivel mundial está publicada en inglés y además de eso, en Scopus vamos a encontrar contenido en 39 idiomas. Entonces, cuando usted busca en inglés, lo que está haciendo automáticamente es buscar en esos 39 idiomas donde está la información, en los que está la información. Entonces, cuando se busca en un idioma diferente al inglés, no solamente el castellano, por eso le digo que no es nada en contra del castellano, cuando se busca en un idioma diferente al inglés, usted va a hacer una búsqueda mucho más reducida. Una pregunta muy común en este tipo de espacios es, ¿puedo buscar información en un idioma diferente al inglés? La respuesta es sí. Y miro un ejemplo. Aquí está el término educación. Lo coloqué sin acento. Entonces el término educación y fíjense los resultados. Encontramos un total de 15.750 resultados. Entonces, si vemos en cantidad, pues es una cantidad bastante importante, que habría que limitarla porque no nos vamos a leer 15.750 documentos.
Entonces ahí podemos decir, no, pero ¿para qué me dice que busque en inglés si mire que buscando en español sí me da información? Pero quiero que vea la diferencia en cantidad de el contenido que hay en inglés versus otro idioma. Recuerde que no es versus castellano, es versus otro idioma. Entonces, el mismo término lo cambio acá, le cambio la C por la T, educación, education, ejecutemos la búsqueda y fíjese la cantidad de resultados que hay en inglés, solo cambiando la C por la T. Pasamos de 15.000 a 2.481.000 resultados y seguimos contando. Entonces, por eso es que es muy importante las búsquedas en inglés, porque usted no arranca sesgando su búsqueda, ¿bien? Sino que cuando ejecuta la búsqueda en este idioma, lo que va a hacer es encontrar información de todos los idiomas, porque en realidad recuerde que cuando se busca en inglés, por ejemplo, mira aquí está este primer documento, al parecer está en francés. Entonces fíjese que aquí lo divide, esta línea divide. Entonces, el documento está en el idioma original, ¿bien? Y perdón, el primero está en inglés y el segundo está en el idioma original. Entonces, siempre que usted busca en inglés, le va a aparecer la información igual acá. Entonces está el guioncito. Entonces está en portugués y está en inglés. Si usted buscase solo en portugués, omitiría el resto de documentos. Solo encontraré los que están en portugués. Entonces, cuando busca en inglés, está buscando el 100% de la información. Lo que le mencionaba, los 39 idiomas. Entonces, es importante ejecutar siempre las búsquedas en inglés. Bien. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de contenido está publicado en este idioma. Hay países que no son angloparlantes y que la mayor cantidad de contenido que publican y que producen sus investigadores es contenido que está en inglés. Bien, muchos investigadores también aquí en América Latina publican en inglés. Entonces es importante que lo tenga en cuenta y que siempre esté presente esto en sus búsquedas, porque usted aquí está buscando en una fuente global. Bien, estamos haciendo uso de una fuente 100% global de investigación. Entonces, eso siempre va a ser muy importante y siempre se lo mencionamos en estas sesiones. Usted debe conocer, y ya es una labor de este tipo de espacios y suya, porque aquí no le mencionamos todas las plataformas que tiene a su alcance. ¿Por qué? Porque no es lo mismo buscar en un repositorio de tesis, Scopus no es un repositorio de tesis, en Scopus nunca va a encontrar ninguna tesis. Entonces no es lo mismo buscar en un repositorio de una universidad donde están las tesis de los documentos publicados por las personas, los tesistas de las instituciones, no es lo mismo buscar en eso a buscar en Scopus. Hablo de motor de búsqueda por características del contenido. No es lo mismo buscar en una fuente de información referencial donde usted sabe que está buscando contenido publicado por más de 7.000 editoriales, a buscar en una base de datos de texto completo donde es de una sola editorial. Entonces ahí va, y esa es su labor, el entender mejor las características de las bases de datos para que cuando se encuentre muchos recursos, bases de datos ante sus ojos, sepa qué hace cada uno y no pierda tiempo dando vueltas, ingresando a uno, luego al otro y sin encontrar información. Entonces, siempre va a ser muy importante que tenga presente esas características. Entonces, con Scopus ya vamos conociendo un poco más de ellas. Bien, la estructura de resultados en Scopus siempre será igual. Digamos que en este momento hay un paréntesis en eso y es que hay algunos usuarios que les está apareciendo la versión nueva de la hoja de resultados, que es esta que usted ve en mi pantalla. Hay otros usuarios que les está apareciendo la versión anterior. Esto es aleatorio. ¿Listo? Usuarios a nivel mundial les está apareciendo la versión nueva y a otros les aparece la versión antigua. Entonces, esto es aleatorio, no es que haya algún inconveniente técnico con usted, con su institución, no, sino que es aleatorio. Entonces, esta es la versión nueva. ¿Cuál es la diferencia entre la versión nueva de la interfaz o de la experiencia de usuario en la hoja de resultados nueva versus la experiencia de la hoja de resultados de la interfaz antigua? Yo creo que lo más importante acá es que usted va a poder editar la búsqueda desde la interfaz nueva, desde la misma hoja de resultados. Con la interfaz anterior había que dar clic en el logo de Scopus para regresar a la página de inicio y volver a editar la búsqueda. Aquí simplemente lo que hice fue venir acá, cambiar la C por la T y ya me generó unos nuevos resultados. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la nueva interfaz. Generalidades, siempre los filtros a la izquierda, recuérdenlo, esto es una generalidad de todo este tipo de herramientas. Scopus es muy diverso en sus filtros, es decir, le ofrece una buena gama de filtros para que usted pueda delimitar su información. Siempre van a ser los mismos filtros, siempre va a ser la misma estructura. Esto también es muy importante, porque hay personas que a veces nos dicen, no busque sobre mi tema,
pero si somos 411 personas conectadas en sala y nos ponemos a buscar sobre los temas de las 414, ya aumentamos a 414 personas, pues va a ser muy complejo. Que lo importante es que usted entienda que la plataforma siempre va a funcionar igual, no importa el tema sobre el cual usted esté buscando, la estructura de la información es la misma. Le mencionaba los filtros a la izquierda. En la parte central están los documentos con su respectiva información referencial, que es la información referencial, el título del documento, el autor, la fuente, el source o fuente donde se publicó y las citas. Recuerde que cuando definimos Scopus dijimos, esta es una base de datos de resúmenes y citas, es otra característica propia de Scopus, que tiene la capacidad de cuantificar las citas que reciben los documentos y a partir de esa cuantificación de citas también genera evaluaciones y análisis métricos. Ahora, si usted da clic sobre el título del documento, cuando ejecuta su búsqueda, le va a mostrar siempre la misma estructura, así como en la hoja de resultados era la misma experiencia de usuario dentro del sitio web. Asimismo, dentro de la hoja de la referencia del documento va a ser la misma estructura, sin importar el área, el año de publicación del documento, etcétera. Entonces tenemos el documento, está el título en el idioma original, en el idioma inglés, tenemos el resumen y fíjese que abajo del resumen no hay nada. Y era aquí donde le mencionaba el ejemplo de la persona que me decía, Carlos, es que yo no sé qué estoy haciendo mal, pero siempre que busco en Scopus e ingreso a un documento, entro al resumen. Entonces no estaba haciendo nada mal. En realidad lo que pasa es que no tenemos claras las características de Scopus. Entonces usted nunca va a encontrar un documento en Scopus, por lo que mencionamos, es contenido publicado por más de 7.000 editoriales. ¿Qué es lo que puede hacer? Volvamos a la hoja de resultados. Scopus lo que sí le puede ayudar es a encontrar dónde está publicado el documento. Por ejemplo, volvimos a la hoja de resultados, ¿no? Misma estructura, recuérdelo siempre organizado del mismo modo. Abajo del título hay un botón que dice View at Publisher, ver en el publicador. Entonces, cuando usted da clic en View at Publisher, va a encontrarse con un link que le va a redirigir a donde está publicado el documento. Por ejemplo, este está en Cielo, Brasil. Si usted da clic en View at Publisher en el segundo documento, no en el título del documento, sino en View at Publisher, le redirige a la fuente en la cual está publicado el documento que también está en Cielo, Brasil. Entonces, cuando da clic en View at Publisher, tercer documento, le redirige a la fuente donde está publicado ese documento y ahí le va a llevar esa información. Que también está en Cielo, Brasil. Y así con cada uno de los documentos le va redirigiendo a diferentes fuentes de información. Ahora, ¿qué es importante que tenga en cuenta? Que Scopus no tiene absolutamente nada que ver con que usted tenga o no tenga acceso al documento, porque, claro, ya sé que View at Publisher me da el acceso, ¿no? Entonces doy clic acá. Entonces, resulta que el documento no lo tengo en acceso. Entonces, ¿qué digo? Ay, Scopus no me está dando acceso a este documento. No, Scopus no tiene nada que ver acá. Scopus llega hasta el link, hasta acá, hasta el View at Publisher. Ahí le está diciendo, mire, aquí está el link de donde está publicado el documento. Hasta aquí llego yo. Ya si usted tiene acceso al documento o no, ya no tiene nada que ver con Scopus. Scopus simplemente está haciendo el motor de búsqueda de rastreo, lo que hablábamos con este objetivo, ¿no? Con esta funcionalidad. Poder rastrear información referencial revisada y evaluada. Entonces, está haciendo aquí es el rastreo y Scopus a lo que llega es máximo a decirle aquí está publicado. Bien, entonces Scopus no le da acceso al documento y no tiene nada que ver con que usted tenga o no tenga acceso al documento. Es algo muy parecido a lo que usted hace en Google Académico, por eso planteamos esa similitud, ¿no? Usted cuando va a Google Académico plantea su búsqueda, le aparece en un número de resultados determinado. En Google Académico da clic sobre el título del documento y ¿qué es lo que hace Google? Le redirige a donde está publicado. Con Scopus no da clic en el título del documento, sino que en el link que dice View at Publisher y le redirige a la fuente donde está publicado el documento. ¿Dónde está la diferencia? Que todo lo que usted encuentre en Scopus es contenido que ha pasado por procesos de revisión y procesos de evaluación. No todo lo que encuentra en Google Académico es contenido arbitrado y evaluado. Entonces esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Aquí, cuando usted está haciendo la búsqueda, ya sabe y tiene la certeza de estos dos pilares muy importantes de lo que es Scopus. Uno, está buscando información en más de una fuente global, ¿no? No está buscando en una revista o en una parte del mundo, está buscando investigación o publicaciones a nivel mundial. Y dos, está buscando información que toda ha pasado por un proceso de revisión. Detrás de cada uno de esos documentos a los que le dimos clic en View at Publisher, hay un proceso de evaluación y un proceso de revisión que no lo hace Scopus.
sino que lo hace la fuente o la revista donde se publicó ese documento. ¿Listo? Entonces, ahí vamos identificando esas características. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve el tener toda esta información? Por ejemplo, usted está haciendo el estado del arte de su investigación. Con una sola búsqueda va a encontrar mucha información porque Scopus tiene una muestra muy importante de contenido, ¿cierto? Del contenido que existe a nivel mundial en un tema de investigación. Entonces, con una sola búsqueda usted puede hacer su rastreo de literatura de una manera mucho más efectiva. No tiene que ir a la base de datos donde está publicado este documento, no tiene que ir a la base de datos donde está publicado este otro, sino que con una sola búsqueda está encontrando las referencias, porque ya lo sabemos, del contenido publicado por 7.000 editoriales. Entonces, en ese momento usted puede utilizar Scopus para hacer ese rastreo, que es lo que le propone allí la plataforma. Bien, entonces ese rastreo de referencias le va a servir para su marco teórico, para su estado del arte, para su revisión sistemática. Obviamente, las estrategias de búsqueda ya deben tener un componente mucho más completo. No solamente deben ser una palabra clave, sino que pues, deben estar mucho más elaboradas las búsquedas, por supuesto. Bien, ahora hablemos del siguiente punto. Entonces, otra funcionalidad que tiene Scopus es la de identificar y analizar temas de investigación. Esto también es muy interesante. Entonces ya sabemos la parte del rastreo, ya lo identificamos. Ahora vamos a ver cómo identificar y analizar temas de investigación desde Scopus. Para esto vamos a utilizar ya una estrategia de búsqueda un poco más robusta y más completa. Y vamos a verlo por acá y vamos a llevarla a Scopus. Entonces, por acá. Listo, recuerde colocar sus preguntas a través del apartado de Questions and Answers. Ahí va a colocar sus preguntas, listo. Entonces aquí tengo una ecuación de búsqueda que es importante que tenga en cuenta. Aquí se me fue una palabra, eso. Entonces, las ecuaciones de búsqueda son los modelos que usa esta plataforma. Esas ecuaciones de búsqueda se constituyen de varios elementos clave, 3 elementos clave básicamente. Uno, palabras clave. Usted aquí no busca por preguntas, ¿bien? Usted aquí no va a buscar qué, cómo, por qué, cuándo. Usted lo que va a hacer en este tipo de herramientas no solamente es una característica de Scopus, sino que es una característica general de los recursos que conocemos como base de datos, es buscar por medio de palabras clave, ¿bien? Entonces, cuando usted busca a través de palabras clave, debe saber que existen, y este es el segundo pilar, unos conectores de términos clave. Estos conectores son conocidos como los operadores booleanos. Son conectores lógicos, valga la redundancia, que le sirven para articular o establecer una relación entre sus términos clave. Son 3 conectores los que existen: AND, AND y en inglés, si lo traducimos del castellano al inglés, OR, o, ¿cierto? Del castellano al inglés, y NOT. Entonces, estos 3 elementos le sirven para articular sus palabras clave. Por ejemplo, aquí yo estoy buscando acerca de Online Learning Environment, ambiente virtual de aprendizaje. Aquí estoy buscando Virtual Learning Environments. Entonces, también estoy buscando el mismo término y lo estoy separando con OR, porque el OR es el que me sirve para separar sinónimos. Si yo estuviese usando un AND, lo que estoy haciendo es diciendo a Scopus, búsqueme este término junto a este otro en el mismo documento. Pero como son sinónimos, porque estamos hablando de ambientes virtuales de aprendizaje, los voy a separar con un OR. Los operadores siempre deben ir en mayúscula sostenida para que la base de datos lo identifique como un conector de términos y no como un concepto más. Entonces aquí tengo todo lo que tiene que ver con términos asociados y sinónimos de aprendizaje virtual. ¿Por qué? Porque quiero hacer una búsqueda general, ¿cierto?, sobre el tema de aprendizaje virtual y a partir de esto empezar a identificar temas de investigación. Y el tercer pilar o el tercer elemento que usted tiene que tener en cuenta es el uso de las comillas para cuando sus términos sean compuestos. Entonces, conceptos en inglés, operadores booleanos para conectar conceptos, AND, OR y NOT, y comillas para cerrar términos compuestos. Bien, eso es lo ideal cuando se busca en Scopus. Recuerde, usted no va a coger su pregunta de investigación, la va a copiar y la va a pegar en Scopus. No le van a aparecer resultados y no es que Scopus tenga la culpa o no tenga información, sino que no le estamos haciendo bien la petición de información a la plataforma. Entonces, esto es muy importante cuando estamos buscando referencias de documentos o haciendo un rastreo, siempre plantear muy bien la búsqueda. En la búsqueda está el éxito de todo lo que se haga en esta plataforma. Es por eso que la semana pasada, por eso no hago mucho énfasis en el tema de la búsqueda, porque fue tema de la sesión de la semana pasada,
nos enfocamos en cómo la base de datos nos ayudaba a crear la búsqueda y usamos Science Direct y Scopus. Si usted no pudo asistir a la sesión de la semana pasada, le invitamos a que lea este enunciado porque aquí va a encontrar la grabación de esa sesión. Entonces, cuando creamos este tipo de estrategias de búsqueda, vamos a ser pues, mucho más específicos, vamos a buscar una información de manera más particular y asimismo, fíjense que la plataforma me va a generar los resultados. Recuerden que la estructura de los resultados en cuanto a la experiencia de usuario siempre va a ser la misma. Entonces, ¿cómo Scopus me ayuda a analizar un tema de investigación o a identificar también temas? Entonces, empecemos por la identificación. Cuando usted encuentra un documento en Scopus, bien, puede filtrar, etcétera, siempre abajo del resumen de ese documento, vamos a organizarlo acá en este botón que dice Sort By por relevancia. Cuando usted organiza por relevancia, está diciéndole a la plataforma, muéstreme en primer lugar el documento que más repite mis términos clave. Eso es la relevancia como criterio de organización. Así lo entiende Scopus. Entonces, el documento que más repite sus términos clave es el primero. Vamos a entrar al documento más relevante. Ya sabemos que en Scopus vamos a encontrarnos pues, la información referencial del documento y abajo de esa información referencial hay algo que se llaman los Saibal Topics. Entonces, estos son temas, como lo indica el nombre, tópicos de investigación y este tema de investigación está asociado, por ejemplo, a lo que tiene que ver con escritura, apoyo formativo, etcétera. Entonces empiezo a identificar temas que surgen de mi gran tema de investigación. Entonces, aprendizaje en línea, todos los términos que colocamos allí ligados al aprendizaje en línea. Entonces, dentro del documento encuentro subtemas y estos subtemas provienen de un análisis que se le ha hecho al resumen del documento y también otro análisis, o sea, son varios análisis, pero el más importante es el análisis semántico de los resúmenes. Entonces, dentro de los documentos empiezo a identificar subtemas. Si usted tiene un tema muy general, su tema está muy general y quiere particularizarlo, entonces cree su búsqueda en Scopus, bien, donde se sintetice ese tema general, aquí yo lo he hecho, todo lo que tiene que ver con aprendizaje en línea, es un tema muy general porque, mire, me están apareciendo 118.000 resultados. Vaya a los documentos, bien, y siempre abajo del resumen del documento, el único requisito es que el documento debe haber sido publicado después del 96, este es del 2011, no hay problema. Siempre abajo del resumen usted se va a encontrar con los Saibal Topics. Y aquí le dice, mire, aquí están hablando de otra cosa que es el diseño de escuelas. Entonces son temas completamente diferentes. Cada documento tendrá su propio tópico. Entonces aquí usted ya está haciendo un análisis rápido de subtemas que surgen a partir de un tema global y está utilizando la misma base de datos para esto. Ya el análisis puede ser más profundo porque entran métricas donde entre más próximo esté esta métrica al 100, tiene un mayor impulso el tema. Quiere decir que el tema anterior, el tema del primer documento, tenía un mayor impulso porque el tema tenía una métrica de 98. Este, por su parte, tiene un impulso de 22, es decir, actualmente no se está publicando tanto este tema y no hay tantas citas a los documentos publicados en el mismo, ¿cierto? No hay tanta reproducibilidad de este tópico. Entonces ya usted empieza a identificar sus temas. No hay un motor de búsqueda de temas, es importante que lo tenga en cuenta. Debe hacerlo así manualmente. Usted escoge los documentos, puede ser los que usted quiera, los más citados, los más relevantes, y va a empezar a analizar los subtemas que hay dentro de un documento. Entonces ingresa al documento y siempre abajo del resumen, recuerde que usted puede filtrar y puede limitar la información antes de entrar a los documentos, pero siempre abajo del resumen, siempre y cuando el documento haya sido publicado después de 1996, se va a encontrar esta información. Siempre va a estar el tópico y le va a decir cuál es el tema de documento, del documento, perdón, basado principalmente en la información de los resúmenes. Entonces aquí usted abre y le dice, mire, este es otro término, otro tema, otra temática completamente diferente. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a identificar esos tópicos o temáticas sobre un tema general. Recuerde, sobre temas generales usted puede empezar a encontrar subtemas, que esto también es de gran ayuda, por ejemplo, para los editores de las revistas, que están buscando temas para hacer llamadas para documentos. Entonces, toman un tema muy general, por ejemplo, aprendizaje o educación virtual o educación en línea, y a partir de eso, entonces, buscan documentos y empiezan a ver cuáles son los temas de esos documentos. Y ya pueden empezar a desarrollar y centrar mucho más los tópicos que van a trabajar. Entonces, esto puede ser utilizado por cualquier persona. Si usted, su tutor de tesis le dijo, no, mire, es que su tema está muy general, particularícelo mucho más. Entonces, siempre
esa información va a estar allí dentro de los documentos de Scopus, por lo que hablábamos también dentro de la definición de la plataforma. Recuerde que esta es una herramienta de análisis de información. No es una herramienta que se centre en encontrar un documento, una metodología, sino que se centra en el análisis. Y aquí vamos viendo que no solamente la va a utilizar un grupo de personas en particular, sino que diferentes personas que hacen parte de una comunidad académica pueden darle uso a estas funcionalidades de la herramienta. Ahora, el análisis del tema, vamos a volver a la plataforma, volvamos a la hoja de resultados. Usted lo puede hacer desde, pues son diversos análisis los que se podrían hacer, pero uno muy rápido que le ofrece Scopus está en este botón de análisis de resultados de búsqueda. Este botón de análisis de resultados le va a permitir encontrar una serie de gráficos. Estos gráficos le permiten reconocer el comportamiento del tema. Por ejemplo, el primer gráfico es la línea del tiempo. Entonces, la línea del tiempo de publicación en este tema. Entonces, ¿cómo crece o decrece el tema? Pues como es un tema de pues, aprendizaje virtual, digitalización y todo esto, por supuesto, pues es un tema que está en constante crecimiento y aquí lo empezamos a identificar. Entonces, esto le puede servir, por ejemplo, para usted, dentro de los argumentos para escoger un tema de investigación, dice, no, es que mi tema de investigación está en tendencia. Entonces, ¿qué es tendencia? ¿O cómo puede medir la tendencia? No, es que pues, me he leído muchos artículos en los últimos meses, entonces pues es mi percepción personal que está en tendencia. Pero aquí ya puedo tener algo más tácito, más específico, es decir, mire, basado en esta estrategia de búsqueda, hice un análisis de información en Scopus y encontré que el crecimiento es de esta manera. Hay un crecimiento exponencial, hay un crecimiento gradual, bueno, ya usted puede agregar los conceptos que quiera, pero empieza a hacer un análisis del tema. ¿Dónde está el origen de todo? En las búsquedas. Si usted plantea una buena búsqueda, estos gráficos también van a ser muy efectivos y eficientes. Hay que ver porque hay documentos de 1900, de 1946, etcétera. Ya hay que revisarlo. Siempre Scopus le va a ofrecer 8 gráficas. Siempre recuerde que la plataforma funciona del mismo modo. Por eso hoy lo menos importante es sobre qué buscamos. Siempre son las mismas gráficas y del mismo modo estarán organizadas con la misma estructura, por así decirlo. Entonces, la primera gráfica es la del tiempo, la segunda gráfica es la de las revistas, Documents per Year by Source. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí va a encontrar las revistas o las fuentes que más están publicando en este tema. Entonces, usted quiere publicar en ese tema, que Scopus le está discriminando revistas que están indexadas en Scopus o títulos que están indexados en Scopus y que publican en su tema de investigación. Aquí ya usted tiene un grupo particular de títulos para escoger a la hora de publicar, que de esto vamos a hablar más adelante. Entonces, le va haciendo diversos análisis. Recuerde, siempre van a ser los mismos 8 gráficos que usted del mismo modo va a poder descargar o exportar. Entonces, por eso hablamos de una herramienta, volvemos al ejemplo anterior, de análisis de información. ¿Cierto? Entonces enfocada en el rastreo, pero también mucho en el análisis, que va ligado a esa parte baja de la pirámide, que son los objetivos de Scopus. Entonces, identificar y analizar un tema de investigación es otra funcionalidad que tiene Scopus. Vamos a ver por acá. Medir la producción de contenido. Entonces, esto usted puede medir la producción de contenido de diversas maneras. Aquí, de hecho, lo que estamos haciendo es medir la producción de contenido en un tema, ¿no? Usted sintetizó su tema de investigación en esta estrategia de búsqueda y aquí está midiendo la producción de contenido. Entonces, aquí sabe cuál es el autor que más publica el tema. Entonces, Castro M es el autor que más publica y puede ser un referente en temas de investigación de educación virtual, de educación en línea, de educación a distancia. Entonces, el autor que más documentos ha publicado y está haciendo el análisis de esa medición de producción de contenido. Pero usted puede hacer otro tipo de análisis de medición de producción de contenido. Por ejemplo, usted es un administrativo de la dependencia de investigación de su universidad y quiere saber su país qué o cuántas publicaciones tiene en fuentes indexadas en Scopus. Entonces, aquí usted puede ir al campo de búsqueda que hablábamos del inicio y le dice, listo, búsqueme por país, affiliation country, ¿cierto? Y en el país, pues aquí en el motor de búsqueda voy a colocar el país. Usted va a colocar el país de su interés. Entonces, en este caso vamos a colocar la producción científica de Ecuador. Aquí salió en mayúscula sostenida, esto no afecta en nada a la búsqueda. Piense que los resultados siempre van a ser iguales, es decir, la hoja de resultados, lo que le denomino como la experiencia de usuario, son iguales. Hay 46.000 documentos
publicados por autores de instituciones en el Ecuador. Esto es lo que quiere decir, la estructura es igual. O sea, que usted puede hacer el análisis de la medición de la producción nacional, por ejemplo. Entonces, hace el análisis de resultados de búsqueda y aquí se va a encontrar con los mismos 8 gráficos, no importa que en este caso no haya buscado términos clave, sino que esté buscando países, porque estoy buscando la afiliación del autor, y aquí me muestra, mira, así está el comportamiento en publicación. ¿Cuál es el autor que más publica? Entonces aquí usted va a encontrar el autor que más publica con el total de publicaciones, los autores que más publican. ¿Por qué aparecen autores, digamos, Lincoln? ¿Que pueden haber Lincolns en Ecuador? Puede que sí. Hay que verlo porque aquí le están viendo también las coautorías, ¿no? ¿Cuál es la institución que más publica? Entonces aquí le muestra la institución que más publica es la Universidad de San Francisco de Quito, seguido del EPN, seguido de la SPOL. Entonces aquí usted ya empieza a identificar y a analizar la producción de un tema o no solamente de un tema, sino de un autor de un país. ¿Sí? Entonces, es por eso que le digo, recuerde que Scopus no solamente lo usa un investigador, no solamente lo usa un estudiante doctoral, en realidad son muchas personas las que pueden dar uso a esta herramienta. Es importante entender algunas de sus funcionalidades, porque en realidad yo no le voy a compartir hoy todas, pero es una herramienta que también sirve para medir esa productividad, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con bibliometría, se hablan de diversos indicadores bibliométricos, ¿no? Los citacionales, los de producción, etcétera. Aquí estamos haciendo la revisión de medición. Ya la forma o lo que usted quiera medir lo plantea usted, ya sea que quiera medir un país, quiera medir un autor, quiera medir una revista, ya eso lo va a plantear usted. Pero fíjese, y lo importante acá es que tenga en cuenta que la plataforma no cambia mucho en su interfaz. En este caso es la misma gráfica o las mismas gráficas que cuando hice el análisis por medio de palabras clave, ahora que estoy haciendo un análisis de producción por país. Entonces ya usted va a ir identificando esas características y con cuáles va a ser más afín de acuerdo a sus necesidades. Bien, otro tema muy importante es el de revisar el impacto del contenido de las colecciones, esto para los equipos de biblioteca. Entonces resulta que usted hace parte de la biblioteca de su institución y quiere pues conocer el impacto de un libro o una revista que va a suscribir, porque pues no lo conoce, no conoce ese impacto y aquí ya empezamos a hablar un poquito más de métricas, que el último punto también va a estar enfocado a todo este tema de métricas. Entonces usted, por ejemplo, le dice, no, mire, es que la institución o el equipo de compras de la biblioteca está pensando en suscribir esta revista. Aquí en Fuentes usted va a buscar esa revista y va a empezar a medir las métricas que existen. Entonces, vamos a buscar la revista, busquemos el título de la revista y veámoslo acá. Se llama Journal of Cleaner Production. Entonces, aquí usted empieza a medir también un poquito esas revistas, ¿no? Más allá del contenido, entonces dice, mire, esta es una revista que está indexada en Scopus, ya eso es una muestra importante porque es una revista que se ha sometido a procesos de evaluación y que está en índices de investigación, en este caso Scopus, y aquí usted puede darle una mirada un poco más profunda. Entonces, una revista que, por ejemplo, en Strategy and Management, que es el vacío de información que usted detecta que hay en su biblioteca, es la sexta revista ranqueada sobre 456 que hay. Entonces ya empieza a hacer análisis enfocados a esas publicaciones seriadas que quiere suscribir. Ya usa las métricas de las revistas no para encontrar dónde publicar, porque eso lo haría un investigador, sino que usted como bibliotecario va a empezar a usar las métricas para evaluar los títulos que suscribe y a los cuales tienen acceso sus usuarios dentro de su institución. Entonces empezamos a hablar del SiteScore, del Shimago. Entonces son indicadores que están evaluando el comportamiento de esa revista. Las áreas afines con las cuales es transversal esta revista, usted también lo va a poder identificar allí. Recuerde, aquí le estoy mencionando algunas funcionalidades de Scopus. ¿Qué más puede hacer? Por ejemplo, usted quiere suscribir un libro. Resulta que el libro no está indexado, volviendo aquí a la medición del impacto de las colecciones que usted quiere que hagan parte de su biblioteca. Pero, por ejemplo, usted le puede decir a Scopus, listo, yo ya sé que ese libro no está indexado, pero lo que voy a hacer es usar búsqueda avanzada de Scopus y en búsqueda avanzada, que es un modelo de búsqueda que funciona por medio de codificación. Pues en esta búsqueda usted lo que va a hacer es decir, listo, mire, Scopus, yo quiero que me muestre los documentos que han usado como referencia ese libro en particular. Aquí, Reference Source Title. Entonces recuerde,
Esto lo menciono muy rápido porque es algo muy específico para equipos de biblioteca. ¿Sí? Si usted es un estudiante, pues en esto no se va a fijar tanto a la hora de utilizar Scopus. Usted va a tener en cuenta lo primero que le mencionaba. Cada uno, de acuerdo a sus necesidades, va a usar más una u otra funcionalidad de Scopus. Entonces usted va a llevar allí el nombre de esa revista o de ese libro que quiere ver qué tan citado ha sido en Scopus. Entonces coloca el código, recuerde, va a referencias, busca el código de Reference Source Title, da clic sobre el más, así funciona la búsqueda avanzada en Scopus, es decir, usted escoge el campo desde estos códigos y siempre le aparece en paréntesis. Entonces va a colocar el nombre de la revista, lo coloca entre llaves. Recuerde que las llaves son los corchetes para buscar en Scopus, tienen una funcionalidad exacta, es decir, va a buscar tal cual lo que está dentro de esas llaves, a diferencia de las comillas, que busca son términos compuestos, va a dar clic en buscar y allí le va a decir, mire, hay dos artículos, es decir, ese libro, ya sabe que no está indexado en Scopus, pero que hay dos artículos que están citando ese libro, es decir, se está reutilizando el contenido de ese libro para generar nuevos conocimientos. O sea, aquí ya está haciendo una evaluación de ese impacto que está teniendo ese contenido que usted quiere que haga parte de las colecciones de su institución, perdón. Entonces, es importante utilizarlo. Y aquí vamos un poquito a lo que tiene que ver con la medición, ¿no? Y el análisis. Recuerde, Scopus es una herramienta enfocada mucho en esto, en el análisis. Ese rastreo para poder hacer análisis y también para dar visibilidad. Esto es importante que siempre lo tenga presente a la hora de utilizar la plataforma. ¿Listo? Y por último está el evaluar los indicadores para revistas, autores, instituciones y documentos. Es decir, en Scopus podemos medir la producción, pero también los indicadores. Recuerde que cuando definimos Scopus, volvamos a la diapositiva anterior, dijimos, es una base de datos de resúmenes y citas de literatura científica. De esas citas, aquí Scopus va a generar una serie de indicadores para evaluar revistas, autores, instituciones y documentos. Por ejemplo, una pregunta muy común en este tipo de sesiones es, ¿dónde está el cuartil de la revista? Pues lo primero, cuando nos hacen este tipo de preguntas, es contrapreguntar, bueno, ¿y qué cuartil quiere saber usted? Porque en realidad existen tres cuartiles, no todos los tiene Scopus. Hay uno que tiene Scopus, hay otro que es generado en bases en información de Scopus y hay otro que pues no es de Scopus, no tiene nada que ver con Scopus. Entonces, eso es lo primero. Entonces, Scopus tiene diversos cuartiles, por ejemplo, o diversas métricas, perdón, para evaluar documentos, fuentes, autores. Pues, por ejemplo, un documento, usted ingresa al documento y aquí, bueno, es que este artículo como no tiene citas, pero aquí abajo arriba del resumen del documento, cuando da clic, se encuentran los indicadores para evaluar ese documento. Otra pregunta muy común es, ¿dónde está el cuartil del artículo? No existe. Los cuartiles son un modelo de evaluación y clasificación para revistas, no para artículos. Entonces hay unos indicadores propios enfocados en evaluar artículos. Bien, así como hay indicadores propios, y yo doy clic aquí en el nombre del autor y me lleva a su perfil, el ver perfil, hay otros indicadores enfocados en evaluar autores. Aquí ya entro a un perfil de autor y estos son unos indicadores usados para evaluar autores. Asimismo, cuando buscamos ahorita la revista en fuentes, hay unos indicadores netamente enfocados en evaluar fuentes. Entonces aquí usted va a encontrar diversos indicadores que están enfocados a esa medición del impacto, que hoy no los vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque el tiempo no nos da y porque estos son temas de diferentes sesiones. Cada uno de estos subtemas o de algunas funcionalidades de Scopus son temas de una sesión completa de 1 hora. Yo le muestro a grandes rasgos lo que puede hacer en Scopus para que usted saque de su cabeza la punta del iceberg. Se lo mencionaba al inicio, hay muchas personas que se quedan acá, en la punta del iceberg, y en parte de la punta del iceberg, solamente en que es de resúmenes, pero no comprenden todas las características y todas las funcionalidades de Scopus. Entonces, la idea de esta sesión es que usted pudiese identificar todas estas funcionalidades de la plataforma y hay más, hay muchas más funcionalidades, mencioné aquí algunas, pero todas estas harán parte de temas de futuras sesiones, así que le invitamos a que se siga conectando con nosotros. Bien, eh, ahora lo que vamos a hacer es poner a prueba sus conocimientos. Le pido el favor que escanee ese código QR que está en pantalla o acceda al link que se lo voy a compartir en un instante. Le aviso exacto el momento en el que lo haga en el chat. Listo, entonces a través del chat, aquí le voy a compartir el link y aquí está.
¿Listo? Entonces, ahí está el link y vamos a poner a prueba lo que usted aprendió hoy. Bien, y para esto, vamos aquí a presentar. Recuerden, el chat de la reunión está el link. Muy bien. Listo. Entonces, cuando suene el cronómetro, va a finalizar la encuesta. Listo. Muy bien. Entonces ya cerramos la encuesta, ya nadie más puede votar. Listo, vamos a ponerle un poquito de picante, por así decirlo, a esto. Y solo quienes respondieron y lo hicieron de forma correcta van a recibir constancia de asistencia. Entonces, con esto le ponemos un poco más de sabor a esta sesión. Y la pregunta es muy sencilla. ¿En Scopus hay tesis doctorales, mito o realidad? La respuesta correcta, afortunadamente la ha marcado la mayoría, es un mito. En Scopus usted no va a encontrar tesis doctorales. Bien, entonces en Scopus recuerde que usted va a encontrar contenido publicado en revistas, contenido publicado en libros, conferencias, pero no hay tesis ni doctorales, ni de maestría, ni de pregrado. Scopus es una base de datos de contenido publicado en estas fuentes que le acabo de mencionar. Por eso es que le decía que es importante que usted entienda siempre, cuando está utilizando bases de datos, qué tipo de contenido se va a encontrar allí. Por lo que mencionamos al inicio de creer que todo lo que llamamos base de datos es lo mismo. Bien, entonces la respuesta correcta es mito y pues vamos a revisar esas 119 personas que contestaron correctamente. Muy bien, entonces ya para ir finalizando vamos a empezar a resolver las preguntas que usted nos ha compartido. Ingrid Páez dice, ¿en qué parte de Scopus reviso las revistas que están indexadas? Recuerde, estimada Ingrid, que en la dimensión de fuentes, en el módulo de fuentes, usted va a encontrar el listado de títulos. Aquí están los 44.000 títulos que están o han estado indexados dentro de Scopus. Fue la primera dimensión que mencionamos cuando ingresamos a la página de inicio de Scopus, que están las 4 dimensiones, fuentes, que es donde ahí le respondo su pregunta, y aquí están las otras 3. Listo, entonces ahí es donde usted va a encontrar los títulos que están indexados en Scopus. Listo, entonces vamos a verlo. Bueno, por aquí más preguntas. Bueno, es que hay muchos saludos, me toca depurar los saludos para ver las preguntas. Listo. Claudio Luis Castro dice, ¿cómo saber si Scopus tiene vacíos en la indexación de una revista, es decir, números no indexados? Tiene que hacerlo con el editor de la revista. Eso es una tarea suya con el editor directamente porque que una revista esté indexada en Scopus no quiere decir que todo lo que ha publicado desde el origen de esa revista esté en Scopus. ¿Quién tiene la respuesta a esa información y el por qué no está todo el contenido indexado? La revista. Es decir, usted debe preguntar al editor de esa revista por qué no todo el contenido está indexado. Puede que en ese tiempo que publicó esa revista, usted publicó en esa revista, la revista no cumpla con los requisitos para estar en Scopus. Entonces esos artículos no van a estar en Scopus. Es algo que usted debe validar directamente con la revista. Bien. Claudio Luis Castro nos pregunta, ¿existe alguna ventaja de al acceder a Scopus en modo incógnito? Pues no tendrá cookies, no le fallará por caché. Esa es la ventaja. Muy bien. Fernando nos pregunta, Fernando Antonio Cernaque dice, buenos días, cuando busco una revista en Shimago, algunas veces se menciona que el coverage es 2021-2022. Eso significa que ya no está indizada en Scopus. Gracias por la respuesta. La respuesta es exacta, Fernando. Quiere decir que la revista tuvo su contenido hasta ese tiempo indexado en Scopus, es decir, que tampoco le va a aparecer en futuras métricas de El Shimago,
De nuevo, lo mismo hay que validar con la revista porque ya no está indexada en Scopus. Si puede que se haya unificado con otra revista, puede que ya no haya cumplido con los requisitos para estar en Scopus, no son requisitos económicos, sino requisitos de calidad. Entonces, eso quiere decir, recuerde que Shimago usa la data de Scopus. Muy bien. Eso para la pregunta que nos planteaba nuestro amigo Fernando a través del chat. Claudio Luis Castro dice, ¿qué ocurre con aquellos términos que se escriben distinto en inglés americano y en inglés británico? ¿Debo incluir ambos términos en la ecuación de búsqueda? Si el término solamente cambia en un carácter, por así decirlo, va a utilizar el signo de interrogación. Por ejemplo, el término organizational es una palabra que en inglés americano se escribe así, pero en inglés británico se escribe con S. Entonces usted va a reemplazar ese carácter que está en conflicto, por así decirlo, lo va a reemplazar con un signo de interrogación para que le busque todos los que contengan tanto el término con Z, así como el término con S. ¿Listo? Muy bien. Juan Lillo dice, ¿puedes mandar los links de lo que está haciendo? No, no entiendo la pregunta porque yo no le puedo mandar el link de Scopus. Recuerde que usted accede a Scopus a través de su institución. Recuerde, eso sí, que la grabación de esta sesión se la vamos a compartir a el canal de YouTube, El Elsevier Live. Nos dice Fernando Lillo, ¿sería bueno activar el micrófono para poder participar? No, la verdad es muy complejo porque somos 400 personas y en realidad en salas de 20 personas hay personas que aún no controlan el micrófono. O sea, se les habilita el micrófono solo, no se dan cuenta. Imagínense con 420 personas habilitar a 420 personas para que abran el chat. El micrófono, perdón, es muy difícil. Es decir, las preguntas usted tiene que hacerlas a través del questions and answers porque se nos va a ir la sesión tratando de silenciar micrófonos. Entonces, eso sí es muy complejo. Recibimos todas sus retroalimentaciones, pero abrir micrófonos sí va a ser imposible con el flujo de personas que manejamos. Bien, Eric Fernando Aristizal, buenos días. ¿Existe algún listado o relación de revistas que publican en Scopus? ¿Cómo puedo diferenciar entre una revista predadora y una revista que publique en Scopus? Bueno, es que el tema de las revistas predadoras es muy complejo porque por más de que han existido manuales o páginas o sitios como el de Bell, etcétera. Cada revista tiene algunos, esas revistas que tienen malas políticas editoriales, porque al final son revistas que tienen malas políticas editoriales, tienen criterios diferentes. Entonces, que esté indexada en Scopus es una muestra de que esa revista cumplió con unos criterios de calidad editoriales enfocadas en la información y en la calidad de la misma. Entonces, usted puede utilizar Scopus como fuente de información porque todo lo que está allí son revistas que no son predadoras. Hay revistas que, por ejemplo, hay blogs que dicen, no, es que esta revista está en Scopus y es predadora, pero uno ahí mira la revista y la revista no tiene ninguna característica de revista predadora. Pero el tema de las revistas predadoras es muy complejo porque no existen unas formas únicas de acción. Ellos no siempre se comportan igual, ¿cierto? Ese tipo de títulos de revista con malas prácticas editoriales enfocadas a unos fines monetarios, sino a unos fines de divulgación de ciencia. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar Scopus. Usted en Scopus encuentra, como lo mencionábamos ante la primera pregunta, el listado de revistas. Si usted quiere tener un Excel de todos los títulos que han estado indexados en Scopus, va a ir a fuentes y va a ir a la opción que dice descargar títulos de revistas. ¿Listo? Entonces allí lo va a encontrar. Muy bien. Eso para la pregunta que dice allí. ¿Listo? Fernando Sena, que si deseo el artículo completo, ¿cómo lo obtengo? ¿Cuál es el procedimiento? No, Scopus no tiene nada que ver con el artículo. Es decir, recuerde que Scopus, cuando usted hace la búsqueda, como lo mencionábamos, Scopus llega hasta acá, hasta decirle dónde está. Hasta ahí llega Scopus. Que usted tenga acceso o no a ese documento, Scopus no tiene absolutamente nada que ver. ¿Sí? Scopus solamente le está diciendo que es la información que va a encontrar allí. ¿Listo? Muy bien. Juan Lillo quiere que... No, Juan, imposible. Si vamos a buscar sobre los temas de las 400 personas conectadas, es muy complejo. Aquí le mostramos cómo funciona la plataforma. Ya es labor suya aplicar el uso, por lo que mencionábamos, siempre funciona igual y ya usted lo aplica a su tema, porque si nos ponemos a buscar uno por uno los temas de las 400 personas conectadas, va a ser muy complejo. Entonces es muy difícil hacer la búsqueda uno por uno de lo que requiere. Aquí le enseñamos a conocer las funcionalidades de la plataforma.
Listo, Alejandro Turpo dice, buenos días, ¿podría darnos más información acerca de los tipos de publicación Open Access, Hybrid, etcétera? Eso lo encuentran en el mismo Scopus. En los filtros usted encuentra el tipo de acceso abierto, porque es un tema muy largo también. Aquí va a encontrar pero ya le quitaron esa opción. No, búsquelo en la página de Elsevier. Ahí están los tipos de acceso abierto que existen, porque son diversos, cada una tiene una característica diferente. Jenny Mireya Cañón López nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el author keyword y los Saibal topics? El author keyword son las palabras que asigna el autor para su artículo. Los tópicos de Saibal, que eran esas temáticas que le mencionaba que usted siempre va a encontrar abajo del resumen del documento, son tópicos extraídos y generados directamente por Saibal usando la data de Scopus. Entonces son temáticas generadas no por lo que dice el autor tácitamente, porque las palabras claves sí las dice el autor tácitamente, sino que empieza a hacer un análisis de diferentes variables como las frases clave de los resúmenes, así como las cositaciones que ha tenido con otros documentos, y ahí empieza a establecer cuáles son los temas. Entonces las palabras claves son asignadas por el autor, los tópicos provienen de un análisis más completo. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver por acá. Diego Alfaro, Scopus, ¿cómo diferencia un documento JCR de uno? No entiendo la pregunta. Scopus, ¿cómo diferencia un documento JCR? No, es que Scopus no maneja JCR, ya que en algunas ocasiones aparece un documento secundario, aunque sea un documento, es que no entiendo a qué hace referencia, estimado Diego, con JCR. Listo, vamos a revisar un par de preguntas más y ya. Juan Lillo dice, mi versión de Scopus afiliada a mi universidad no me permite ver por país en Within Search. Ahí igual es un tema de contacto con su institución. Ahí usted tiene que validarlo con su institución. ¿Hay restricciones según el paquete de Scopus que contrate la universidad? No. Todas las instituciones suscriben lo mismo. Scopus no es una plataforma de suscripción parcial o de suscripción por colecciones. Bien, muy bien. Listo, vamos a ver un par de preguntas más del tema. Listo, Answer Live, es que hay muchos saludos. Eh, Listo, por ejemplo, Rafael Salazar, me aparece la interfaz de Scopus Preview. Entonces le aparece el Scopus Preview porque usted no está accediendo a través de su institución, lo que le mencionaba al inicio de la sesión. Usted debe, y esta tarea suya, eh, poder acceder a Scopus desde su institución o conocer cómo lo hace. Hay 400 personas. Listo, me sacó de la sala, perdón, creo que es mi internet, no se preocupe. Entonces, Joana, la pregunta de Joana es: ¿qué diferencia hay entre el motor de búsqueda de Search y el motor de búsqueda de Sources? Usted en Search va a buscar por medio de palabras clave. En Sources va a buscar es un listado de títulos de revistas que están indexadas en Scopus. Esa es la diferencia. Entonces ahí usted debe saber, bueno, cuál es el objetivo de su búsqueda. ¿Usted quiere buscar revistas o quiere buscar documentos? Bien. Em, bien. Virna Costa, perdón. Últimas dos preguntas. Entonces, Virna Costa nos pregunta: Carlos, ¿se puede saber por Scopus si alguna revista perdió la indexación? No si perdió, pero no si perdió como tal. Y la respuesta es si ya no está indexada en Scopus. Usted lo puede saber. Usted busca la revista. Aquí vamos a buscar algún título de revista. Vamos a buscar por título. Busquemos una revista latino.
Vamos a ver, no importa que no haya colocado tilde Latinoamérica. Listo, vamos a ver si aquí hay alguna. Por ejemplo, esta. Esta revista es una revista que ya no está en Scopus porque no tiene las métricas. Ahí, eso es lo que yo le digo, hasta ahí llega Scopus. Pero puede que no esté en Scopus porque la revista desapareció, puede que no esté en Scopus porque o se unificó con otra revista y toda la información está asociada a otra revista, ya es algo que tenemos que indagar directamente en el caso particular. Entonces, cuando me aparece el NANA, quiere decir que la revista actualmente no está teniendo contenido en Scopus, que en algún momento lo estuvo, pero que actualmente no. Y la razón del por qué no estuvo ya es la tarea nuestra, el saber por qué no está en Scopus, porque eso sí no se va a detallar acá. ¿Listo? Para la pregunta de viernes. Cristian Ávila, hola, una consulta. Si ya he publicado una revista indexada en Scopus, ¿en cuánto tiempo será visible allí? En 8 semanas. Después de que está el documento en línea, en 8 semanas tiene que estar allí para Cristian. Si no está en 8 semanas, entonces debe contactarse con el soporte de Scopus o debe contactarnos en este tipo de sesión. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con las preguntas, vamos a ir finalizando porque la sesión pues era hasta las 12, ya son las 12:12, hay personas que son muy estrictas con el tema del tiempo, entonces pues con esto vamos a ir terminando con la sesión. Recuerde que la idea de este espacio era para que conociera los alcances generales de Scopus, le invitamos a que se siga conectando a estas sesiones donde vamos a enfatizar cada una de esas funcionalidades, no vimos todas las funcionalidades de Scopus, entonces el objetivo de esta sesión era enfocarse en ello. Le agradecemos mucho por su asistencia y esperamos que se pueda conectar a nuestras próximas sesiones. Hasta una próxima ocasión y recuerde que la grabación la va a encontrar en el canal de YouTube Elsevier Live. Que esté muy bien, hasta luego.